Y en primera instancia afirmamos que nuestra identidad es una identidad arraigada en las 5 solas de la Reforma Protestante. Hoy en la mañana en la Santa Cena nuestro hermano Carlos nos recordó una de las solas. Es sola fe, nada de metámosle alguito de obra por ahí, ¿no? Las 5 solas son sola escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia y solo a Dios la gloria. Eso le dio la identidad de las iglesias reformadas. Fueron doctrinas que compartieron todos los reformadores y desde ahí entonces se catapultó la Reforma Protestante. Pero en el siglo XVII, obviamente la Reforma siguió avanzando, estudiando las Sagradas Escrituras, de manera que llegaron a un entendimiento más claro aún de las doctrinas de la salvación y que finalmente fueron compendiadas en lo que nosotros hoy conocemos como el tulip o conocemos como las doctrinas de la gracia. Esas 5 doctrinas de la gracia exaltan a Dios en la salvación, no al hombre, y muestran que la salvación fue una obra exclusiva de Dios. Dios la planeó, Dios la ejecutó y Dios la consumará. Y se resumieron en 5 doctrinas: la depravación total del hombre o la corrupción radical del hombre, el hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo; la elección incondicional, si el hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, entonces fue Dios el que decidió a quién y cómo salvar. En tercer lugar, la expiación o redención limitada, esa doctrina maravillosa que afirma que Cristo pagó eficazmente con su sacrificio en la cruz la salvación de aquellos que el Padre había elegido. No es que Cristo simplemente hizo posible la salvación, sino que Cristo garantizó la salvación de los elegidos. En cuarto lugar, la gracia irresistible, es esa operación particular del Espíritu Santo poderosa en la vida de los elegidos en un momento particular para que el elegido crea el Evangelio. No es de nosotros la fe, lo que es nuestro naturalmente la incredulidad. Así que el Espíritu Santo en algún momento de nuestra vida opera dándonos la fe y el arrepentimiento para que así la salvación sea una posesión personal. Y por último, la perseverancia de los santos, es decir, que aquellos que Dios eligió, que el Hijo redimió, que el Espíritu Santo regeneró, van a ser guardados finalmente hasta el último día para que lleguen a la salvación final. No sin pruebas o no sin dificultades, no sin altibajos, pero aquellos que Dios salva no se van a perder. Imposible, van a terminar la carrera al final. Hoy vamos a cerrar este tema que hemos abordado en octubre, hablando de algo ya muy particular, muy específico. Noten que hemos ido de algo muy general, las 5 solas, que incluso lo creen luteranos o anglicanos. Fuimos a algo particular que fueron las doctrinas de la gracia, que son particularmente doctrinas de iglesias que son calvinistas. Aquí ya no entran en el paquete ni siquiera anglicanos ni luteranos, pero ahora vamos a un particular, y es la identidad que nosotros tenemos como iglesia bautista. En el siglo XVII se presentó un debate importante en Inglaterra debido a la corrupción que había al interior de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Muchos hombres al interior de la iglesia de Inglaterra vieron la necesidad de llevar la reforma un paso más allá. Percibieron que la reforma se quedó corta, que la reforma no podía ser simplemente reformar doctrina, sino que había que reformar la vida también. De manera que ellos clamaron por la necesidad de llevar la reforma un paso más allá, tanto en la vida particular, viviendo una vida en coherencia con las doctrinas que se predicaba, y también en la iglesia. Si la iglesia iba a honrar a Cristo, no solo debía creer lo correcto, sino que debía tener prácticas correctas de acuerdo a lo que Dios había establecido en las Sagradas Escrituras. Ese movimiento hoy en día se conoce como el movimiento puritano. En sus inicios fue un nombre despectivo. Puritano significaba aquellos que querían purificar más la iglesia, le decían los anglicanos, pero en realidad sí era lo que ellos querían, purificar la iglesia. Había mucha corrupción al interior de la iglesia y habían prácticas dentro de la iglesia que ellos veían no estaban mandadas en las Sagradas Escrituras.
Así que estos hermanos puritanos vieron la necesidad de llevar a la iglesia a que se ciñera al modelo de Cristo. La pregunta básica que ellos tenían en su mente es, ¿cuál es el modelo que Dios estableció para la iglesia? ¿Qué manda Dios a la iglesia que haga? ¿Será que podemos traer cosas extrañas al culto de la iglesia? Ese fue el afán de los puritanos. Y de esos debates del siglo XVII en Inglaterra surgieron tres grupos bien identificados que publicaron tres confesiones de fe que los identificaron a cada uno de ellos. Fueron los presbiterianos, que publicaron su confesión de fe de Westminster, los congregacionalistas que publicaron la confesión de Saboya, y los bautistas que publicaron la confesión de fe de 1689, la que finalmente dio toda la identidad bautista, porque hubo una antes en 1644. Y aunque estos tres grupos, los tres estaban de acuerdo en el grueso de las doctrinas calvinistas, descritas hasta aquí, las 5 doctrinas de la gracia y las 5 solas, tenían diferencias en cuanto al entendimiento de detalles con respecto a la teología pactual, cómo entender la relación entre el antiguo y nuevo pacto en la Biblia, y eso por supuesto trajo implicaciones en la manera de entender la iglesia, cuál es el orden y cómo se compone la iglesia cristiana. Los congregacionalistas y los presbiterianos tenían una misma visión al respecto, con respecto a la unión entre Antiguo y Nuevo Testamento, pero los congregacionalistas diferían de los presbiterianos en que ellos afirmaban que cada iglesia local debería ser autónoma, nadie debería ingerir en las decisiones de una iglesia local. Los presbiterianos creían en sínodos y creen hasta hoy en día en sínodos, que son cuerpos gobernantes, a veces regionales, en el caso de Inglaterra, nacionales, donde incluso el rey era la cabeza de la iglesia, que tomaban decisiones que ingerían en todas las iglesias. Entonces la característica de los presbiterianos en cuanto a la iglesia es que la iglesia local no se gobierna sola, sino que hay cuerpos más arriba de la iglesia que tienen injerencia en las decisiones de la iglesia. Los congregacionalistas, dentro de ellos el más famoso John Owen, afirmaron que cada iglesia local tenía las llaves del reino dadas por Cristo y que entonces podían gobernarse autónomamente bajo la dirección del propio Cristo. Entonces esa era la diferencia entre presbiterianos y congregacionalistas. Los bautistas, por su parte, compartían con los congregacionalistas la idea de la autonomía de la iglesia. De hecho, lo tomaron de ellos. La confesión bautista, la parte donde habla de la autonomía de la iglesia, la tomó de la confesión de los congregacionalistas, la confesión de Saboya. Pero los bautistas avanzaron más, dieron un paso más en el entendimiento de las Sagradas Escrituras, percatándose de que hay una diferencia importante entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y eso llevó a que los bautistas tuvieran una idea diferente de iglesia y de composición de la iglesia, como la tenían los presbiterianos y los congregacionalistas. Para simplificar el asunto, el punto que más se nota, el punto externo donde más se nota esa diferencia, entonces, en el caso de los bautistas, es que los bautistas no bautizamos a los hijos de los creyentes. Solo bautizamos a personas que profesan abiertamente la fe y lo acompañan con un testimonio de vida, a diferencia de presbiterianos, de congregacionalistas que bautizan a los hijos de los creyentes. Esa es la diferencia, digamos, que sale a la superficie, pero es una diferencia arraigada en un entendimiento diferente de los pactos, la relación entre antiguo y nuevo pacto. Y por supuesto, eso tiene implicaciones en cuanto a la idea que cada uno de estos grupos tiene de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? Esa es la pregunta que se hacían en ese momento los bautistas. Y otra vez entonces, para no alargar esta introducción y meternos en el tema, y no quiero complicarnos con tanta teología aquí, las diferencias llevaron a estas conclusiones a los bautistas. Primera, y eso tiene que ver con nuestra identidad como iglesia. Primera, la gloria del nuevo pacto consiste en que todos los que pertenecen al nuevo Israel, la iglesia, conocerán a Dios. Y ahorita vamos a ir a un texto de las Escrituras. Repito, la gloria del nuevo pacto consiste en que todos los que pertenecen al nuevo Israel, a la iglesia, conocen a Dios. O sea, ¿cuál es la característica de la iglesia del nuevo pacto? ¿Cuál es la característica del pueblo del Mesías, de Jesucristo? Es que, de acuerdo a la profecía que vamos a estudiar ahorita de Jeremías, todos los que hacen parte del pueblo de Cristo, todos conocen a Dios.
Claro, esto a distinción de Israel del antiguo pacto donde no todos conocían a Dios, porque Israel era un pueblo mixto. Segundo, entonces esto lleva a los bautistas a afirmar lo siguiente: cada iglesia local debe estar conformada hasta donde nos sea posible, y ese es el deber de cada iglesia local, debe estar conformada por una membresía regenerada. ¿Qué quiere decir eso? Que cada iglesia local debe procurar por todos los medios legítimos, bíblicos, de que su membresía esté compuesta por gente que verdaderamente ha nacido de nuevo. No una mezcla de creyentes y no creyentes, la membresía, no el culto. Yo insisto muchas veces, a la luz de Amós hemos predicado que aquí en el culto tenemos creyentes y no creyentes, ¿cierto? Pero cada iglesia está llamada a conformar un núcleo que gobierna la iglesia, y ese núcleo que se llama membresía debe estar compuesto, hasta donde es posible para nosotros saberlo, debe estar compuesto por gente que ha nacido de nuevo. Esa, de hecho, es la gloria de una iglesia, que esté compuesta por gente que ha nacido de nuevo. Y tercero, como conclusión, los bautistas entonces afirman que el bautismo solo debe ser administrado a quienes profesan públicamente su fe en Jesucristo y viven conforme a la voluntad de Cristo. ¿A quién debemos bautizar? La respuesta de los bautistas es: solo bautizamos a aquellos que profesan públicamente su fe en Cristo, dicen creo en Cristo, pero acompañan esa profesión de fe con una vida coherente. Entonces, esos son los particulares de los bautistas. Y eso es lo que le da la identidad a una iglesia que se llame bautista, a diferencia de presbiterianos y congregacionales. Déjeme decir algo antes de meterme ya en el tema. Note que la diferencia no es pequeña, es una diferencia importante, ¿sí? Pero tampoco es tan importante como para entonces estar divididos con presbiterianos y congregacionalistas. Somos un gran cuerpo reformado, presbiterianos, congregacionalistas y bautistas, y en realidad compartimos el 95% de las doctrinas. Cuando los bautistas elaboraron su confesión de fe en 1689, intencionalmente tomaron el 95% de la confesión de Westminster para dejar en claro que estaban de acuerdo en la mayoría de doctrinas con sus hermanos presbiterianos y congregacionalistas. ¿Sí? Así que no es una doctrina para estar dividiéndonos entre presbiterianos, bautistas o congregacionalistas, etcétera, sino que son doctrinas que nos ayudan a entender que hay identidades eclesiásticas muy particulares. Y la identidad de esta iglesia es una identidad bautista, de acuerdo a lo que dijimos antes, calvinista reformada. Creemos en las 5 solas, creemos en las doctrinas de la gracia, pero nuestro entendimiento de la iglesia es conforme a lo que está establecido en la Confesión Bautista de 1689, capítulo 26. Vayamos a Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31, 31 al 34, que es el texto clave, y es el texto de la polémica con relación al antiguo y nuevo pacto. Y por supuesto no voy a hacer un estudio profundo, porque mi idea no es exponer Jeremías 31, sino es mirar a la luz de Jeremías de manera muy general cuál es nuestra identidad como bautistas. Jeremías 31, 31 al 34. Dice así el texto: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. 2 puntos. Este es el punto enfático. Escuchen, ¿en qué consiste el nuevo pacto que promete Dios acá? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y ya no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos, la palabra clave acá es todos, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el texto clásico que habla del nuevo pacto. Es la promesa del nuevo pacto. Y de entrada noten algo, queridos hermanos. El texto comienza con un he aquí vienen días.
Cuando ustedes encuentren en los profetas expresiones así similares, en aquellos días, en el último día, en el postrero día, nos invita automáticamente a que pensemos en los días de Jesucristo, en los días del Mesías. ¿Cuándo es que se iba a cumplir eso? Cuando Dios enviara a su Mesías, a su Salvador, para que trajera a realidad lo que se está prometiendo. Lo que aparece en el Antiguo Testamento como promesa, como profecía, como esperanza, se cumple en el Nuevo Testamento en la persona y obra de Jesucristo. Así que este texto nos describe lo que iba a suceder cuando viniera Jesús, el Mesías. Y él ya vino. La buena noticia es que ya vino. Bueno, entonces, a la luz de este texto consideremos 4 verdades que yo las describí anteriormente. Vamos a ponerlas acá y las vamos a explicar a la luz de Jeremías. Primera, la gloria del nuevo pacto consiste en que todos los que pertenecen al nuevo Israel, la iglesia, conocerán a Dios. Pongámoslo en términos más simples. ¿Cuál es la diferencia entre Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento? Esta es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Y ha habido diferentes interpretaciones al respecto. Por ejemplo, los dispensacionalistas dicen que no tienen nada que ver. Israel y la iglesia, dos pueblos diferentes que no tienen nada que ver. El plan de Dios para Israel en el Antiguo Testamento es un plan diferente que se va a cumplir en un futuro milenio, y el plan de Dios para la iglesia es un plan diferente que se está cumpliendo ahorita y que se va a acabar en el rapto. Eso es el entendimiento dispensacionalista. Separan, rompen totalmente la unidad bíblica. Antiguo y Nuevo Testamento no tienen nada que ver. Dos historias diferentes. Deberíamos partir la Biblia y cargar solo el Nuevo Testamento entonces, ¿cierto? Pero el entendimiento de los presbiterianos y congregacionalistas es que Israel del Antiguo Testamento es la iglesia y la iglesia en el Nuevo Testamento es Israel. Claro, al entender eso así, la conclusión a la que ellos llegan es que ya que Israel en el Antiguo Testamento estaba compuesto por creyentes y no creyentes, la iglesia del Nuevo Testamento debe estar compuesta o puede estar compuesta por creyentes y no creyentes. ¿Qué hacen los presbiterianos y congregacionalistas? Unen demasiado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los dispensacionalistas lo rompen, lo separan, nada que ver lo uno con lo otro. Pero los presbiterianos y congregacionistas lo unieron tanto, que piensan que lo que está aquí con Israel debe ser igualito aquí con la iglesia. ¿Sí? Entonces, repito, si Israel es la iglesia en el Antiguo Testamento y la iglesia es Israel en el Nuevo Testamento, aquí habían creyentes y no creyentes, aquí también debe haber creyentes y no creyentes. Si aquí circuncidaban a los hijos, aquí debemos bautizar a los hijos. Estoy simplificando mucho, ¿no? Simplificando mucho. El argumento es muy serio, muy teológico, el de los presbiterianos, pero para que entendamos las diferencias entre ellos y nosotros. Eso es más profundo y teológicamente muy álgido el debate. Lleva 5 siglos y no se ha resuelto. Pero a nosotros no nos interesa tanto el debate teológico, sino entonces cómo entendemos como iglesia eso y qué implicación tiene nuestra identidad como iglesia. Ahora, el texto que acabamos de leer de Jeremías claramente presenta una diferencia entre el antiguo y nuevo pacto. Dice que son diferentes, no dicen que son lo mismo, ¿lo notaron? Dios aquí dice que el antiguo pacto es aquel que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Un pacto que, de acuerdo a las palabras de Jeremías, era un pacto que podía ser violado. ¿Por qué ese pacto podía ser violado? El pacto que Dios hizo con Israel allá en el Sinaí podía ser violado precisamente porque Israel estaba compuesto por creyentes y no creyentes. Por la naturaleza mixta del pueblo del antiguo pacto, esa nación con la cual Dios hizo el antiguo pacto. O sea que antiguo y nuevo pacto no son iguales. Jeremías está diciendo que el antiguo pacto fue el pacto que él hizo allá en Sinaí con Israel, y que ese pacto de hecho los israelitas lo violaron. El mensaje unánime de todos los profetas, lo hemos visto en Amós, el mensaje es: ustedes violaron el pacto. Ustedes ya no son mi nación porque ustedes rompieron el pacto que hicimos. El problema fundamental entonces se encontraba en el hecho de que ese Israel del antiguo pacto era un pueblo compuesto por creyentes y no creyentes. La nación de Israel era un pueblo mixto. Y por supuesto, los incrédulos llegaron a ser más que los creyentes dentro de Israel. Y por lo tanto, finalmente ese pacto fue quebrantado y fue abolido. Pero si eso es el antiguo pacto, ¿cuál es la promesa particular del nuevo pacto? Obsérvenla en el versículo 34.
Mira el punto de la promesa que Dios da en Jeremías. Esta es la característica del nuevo pacto, la promesa es esta. Y no enseñará más a su prójimo, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Mira esto, desde el más pequeño, o sea, no negamos que Dios puede regenerar a alguien, incluso desde el vientre de la mamá, pero si es regenerado, porque conoce a Jehová, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pacto. Miren el punto. Lo nuevo no es que se conozca a Jehová, porque en el Antiguo Testamento Dios dio su conocimiento. Conocimiento de sí mismo lo dio en el Antiguo Testamento, claro, por supuesto. Lo nuevo no es tampoco entonces que ellos conozcan a Dios. Tampoco lo nuevo es que ellos conozcan la ley porque Israel conocía la ley. Tampoco lo nuevo es que el Espíritu Santo operara en el corazón del pueblo de Dios porque el Espíritu Santo operaba en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo particular que subraya este texto? Todos, dentro de la comunidad del pacto, todos me conocerán. A diferencia de Israel del antiguo pacto, que unos eran salvos y otros no eran salvos, y ese era el pueblo de Dios. ¿Cómo era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento entonces? Era un pueblo mixto. Pero ahora la promesa que Dios da acá es todos. Nadie va a tener que enseñarle al otro. Nadie va a tener que decirle, ven, sigamos a Jehová, porque todos los que pertenezcan al nuevo pacto, todos los que pertenezcan al pueblo del nuevo pacto, van a conocer de manera personal, de manera particular a Jehová. ¿Notan cuál es la gloria del nuevo pacto? San Waldron lo explica de la siguiente manera. ¿Realmente qué es lo nuevo en el nuevo pacto? Respuesta, Jeremías dice que el nuevo pacto no es el antiguo pacto, porque los diferencia, que son diferentes. Hebreos dice que es uno sin defecto y por lo tanto el otro es con defecto. Ahorita vamos a leer Hebreos. La clave de nuevo, dice Samuel Waldron, es la expresión todos me conocerán. La promesa del nuevo pacto no es simplemente ellos me conocerán, porque en el antiguo pacto conocían a Dios y allá había un verdadero pueblo de Dios que sí conocía a Dios, sino todos me conocerán, todos. En el nuevo pacto, todos los que pertenecen al nuevo Israel conocerán a Dios. Déjeme decirlo de manera simple y sencilla, en el pueblo de Cristo no hay ningún colado. En el verdadero pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, ¿cierto? Claro, eso va a tener un cumplimiento pleno en la segunda venida de Cristo, por supuesto, claro que sí. Pero el pueblo que Cristo está conformando aquí y ahora en la tierra es un pueblo de gente solo regenerada. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo aquí y ahora en este planeta Tierra? No son los que profesan creer en Cristo, porque entre los que profesan creer a Cristo hay gente que no es verdaderamente salva. Y se los he dicho, no. Aquí, cada vez que predicamos, aquí hay gente que ha nacido nuevo y hay gente que no ha nacido nuevo. Incluso en la membresía, porque nosotros no somos infalibles. Dentro de los miembros seguramente hay gente que no es creyente. Pero el punto es este, ¿cuál es el verdadero pueblo de Cristo? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Aquí y ahora, en este mundo, todos los verdaderos regenerados, todos aquellos que han experimentado la obra de gracia. Ese es el pueblo de Cristo. Y ahí, mis queridos hermanos, déjenme repetirlo, entonces no hay ningún colado. No entra alguien que parece ser, pero no lo es. Miren lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 13. Esto es enfático. Hebreos interpreta a Jeremías. Hebreos nos está diciendo qué significa Jeremías. Y aquí aplicamos la máxima del famoso bautista particular Nehemías Cox, que está la clave del entendimiento bautista del antiguo pacto. Es el intérprete infalible del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. O sea, ¿queremos saber qué significa Jeremías? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntémosle al Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento tenemos la interpretación del Espíritu Santo. Y miren lo que dice Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Nota lo que dice el autor de Hebreos? Claro, cuando se escribe la carta a los hebreos, el templo aún estaba en pie.
Y el autor entonces está previendo ese momento cuando se cumpla la gran profecía de Jesucristo de que el templo de los judíos iba a ser derrumbado. El día que cayó el templo de Jerusalén, en el año 70, y cayó con el templo, los sacrificios y el sacerdocio, ahí queda demostrado que el antiguo pacto dejó de ser. ¿Por qué razón el antiguo pacto dejó de ser? Porque llegó el nuevo pacto. Llegó el nuevo pacto. ¿Se necesita ahora el antiguo pacto? Nada. El antiguo pacto solo servía al nuevo pacto. El antiguo pacto era parte de lo que Dios había establecido en la historia para llegar al nuevo pacto. El antiguo pacto simplemente anunciaba la venida del Mesías. El Mesías vino, se acabó el antiguo pacto. Así que, hermanos, el Israel del antiguo pacto no era la iglesia. La nación de Israel no era la iglesia. Y la iglesia en el nuevo pacto no es el Israel étnico. Porque la iglesia ahora está conformada por israelitas, pero también por gentiles. Como Pablo afirma en Romanos capítulo 9, dentro de esa nación llamada Israel, allí dentro de esa nación de Israel estaba el verdadero pueblo de Dios, que los profetas le llaman el remanente, salvo por gracia. Pablo dice en Romanos 9:6, no todo israelita, no todo Israel es Israel. O sea que la nación de Israel no eran los verdaderos salvos, no era el verdadero pueblo de Dios. Dentro de esa nación estaba el verdadero pueblo de Dios. Y a ese verdadero pueblo de Dios que le llama Pablo el remanente, se une los salvos del nuevo pacto, gentiles y judíos. Y ese es el pueblo glorioso de Jesucristo. Miren, ¿sabe cuál es la característica de este pueblo maravilloso de Cristo? Es un pueblo precioso y glorioso. Es tan triste escuchar a pastores hablar hoy en día mal de sus iglesias. Lo he escuchado en este último mes, compartiendo con algunos pastores, diciéndome, no, es que usted no sabe cómo es la iglesia. Es imposible que la iglesia sea la que tome decisiones porque es que usted no sabe cómo es la iglesia. Eso se pelean, se agarran en las asambleas. Y yo me puse a pensar, pastores hablando mal de sus iglesias. Eso es como un esposo hablando mal de la esposa. Perdóneme, pero si ella está mal, seguramente la culpa es tuya. ¿Ven tan precioso que es este cuerpo de Cristo? Si es un cuerpo compuesto por gente que es regenerada, que tiene el Espíritu Santo, ¿no es preciosa esa iglesia? Y no está suficientemente capacitada por Jesucristo para que entonces la iglesia sea la que ejerza los mandamientos de Jesucristo. Ese fue el entendimiento de los bautistas particulares con relación a la iglesia. Pero segundo, Jeremías 31 nos enseña que cada iglesia local debe estar conformada hasta donde sea posible por una membresía regenerada. Esa es una conclusión lógica de lo que estamos viendo en Jeremías. Mire cómo Pablo aplica el texto de Jeremías a esta verdad que acabo de expresar. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 11. La verdad es esta: si el pueblo de Cristo está compuesto por gente regenerada, entonces cada iglesia local debe procurar que su membresía esté compuesta ¿por quiénes? Por gente regenerada. Repito, cada iglesia debe estar conformada hasta donde sea posible por una membresía regenerada. Ese es el deber de cada iglesia local. No lo vamos a hacer infaliblemente, porque nosotros no podemos ver el sello del Espíritu Santo que es interno, pero nosotros sí podemos ver evidencias. Por eso en esta iglesia hay un proceso de membresía, en el cual no solo las personas conocen qué creemos y qué practicamos, sino también en ese tiempo nosotros los vamos conociendo para ver si hay evidencias del nuevo nacimiento. Ese es nuestro deber como iglesia, si es que creemos en la gloria del nuevo pacto. Miren lo que dice Pablo ahí, 2 Corintios 3, 2 al 11. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Ven lo que Pablo está diciendo acá? Paréntesis. ¿A quién le está escribiendo esto? A la preciosa y hermosa iglesia de Corinto. ¿Sí? Preciosa y hermosa iglesia de Corinto. Con todos los problemas que tenía esa iglesia. Y mire el concepto que Pablo tiene de esta iglesia. A la luz del nuevo pacto. A la luz de Cristo. Porque la diferencia que Pablo plantea acá es que en el antiguo pacto la ley estaba escrita en tablas, pero ahora el Espíritu Santo la escribe en el corazón de todos los que pertenecen al pueblo de Cristo.
Seguimos leyendo, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. El contexto de esa afirmación es ese, ¿no? Es la ley escrita en tabla, la ley escrita en el corazón por el Espíritu Santo. Y Pablo no está diciendo es malo estudiar, como lo utilizan mucho en el contexto carismático, ¿no? A estudiar la Biblia, no, que el Espíritu me dé qué hablar hoy, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. No es la afirmación de Pablo. Pablo está diciendo acá, miren la gloria del nuevo pacto. El Espíritu Santo que lo envía el Mesías Cristo, escribe la ley en el corazón de todos aquellos que pertenecen al nuevo pacto. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, el antiguo pacto tenía que perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, el nuevo pacto. Porque el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, el antiguo pacto, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, el nuevo pacto. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea, el nuevo pacto tiene una gloria mayor que la del antiguo pacto. Otra vez. ¿Cuál es la gloria mayor del nuevo pacto? No es la ley de Dios, porque la ley está aquí y está acá. Los 10 mandamientos están aquí, están acá en el antiguo y nuevo pacto. No es conocer a Dios, porque allá había un pueblo que conocía a Dios. No es la regeneración, porque allá operaba la regeneración. La gloria del nuevo pacto es que en este pueblo, todos los que pertenecen a este pueblo conocen de manera personal a Dios, gracias a la obra del Mesías, a la obra de Jesucristo. Y mire, en el contexto precisamente esa es la afirmación que el apóstol Pablo está haciendo. La gloria del nuevo pacto es que en esa iglesia de Jesucristo todos experimentan la obra regeneradora del Espíritu Santo. Miren allá atrás en Primera de Corintios, devuélvanse una carta atrás, Primera de Corintios 1, 26 al 31. Lo que Pablo le expresa a los que componen esta iglesia de Corinto. Claro, dentro de Corinto había gente que no era regenerada, gente que manchaba el evangelio, y por eso en 1 Corintios 5 Pablo manda que se haga una disciplina contra un hombre que estaba viviendo en adulterio. Pero el punto de Pablo es este, miren lo que dice ahí, 1 Corintios 1, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis, le dice a los corintios, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cómo ve Pablo la composición de esa iglesia de Corinto? O sea, ¿está compuesta por qué tipo de gente esa iglesia, según ese texto? ¿Lo notan ustedes? Lo vil y menospreciado, sí, etcétera. Pero todos ellos, no importa si son débiles, si son fuertes, no importa si son nobles o si no son nobles, todos ellos han experimentado, de parte de Jesucristo, han experimentado justificación, santificación y redención. O sea, en la conciencia de Pablo está esto. Una iglesia local debería estar compuesta ¿por quiénes? Por verdaderos creyentes. Por gente que ha experimentado la justificación, la santificación y la redención. No me malentiendan, hermanos. No estamos hablando del culto público, de este culto, donde llegan creyentes y no creyentes. Este culto tiene que estar lleno de creyentes y no creyentes para edificación de los creyentes y para proclamación del evangelio a los no creyentes. Estamos hablando del núcleo de la iglesia, de la membresía de la iglesia. Esa membresía tiene que ser una membresía regenerada. Ese es el punto del apóstol Pablo. Entonces, en tercer lugar, el bautismo
Estas son las conclusiones a las que van llegando los bautistas entendiendo la gloria del nuevo pacto. El bautismo solo debe ser administrado a quienes profesan públicamente su fe en Jesucristo y viven conforme a su voluntad. Claro, acá hay un entendimiento con relación al bautismo, que ya lo explico. Pero notan la lógica. La gloria del nuevo pacto es que el pueblo de Cristo está compuesto solo por gente que ha experimentado la obra de salvación, ¿cierto? Por lo tanto, cada iglesia local debería procurar que su membresía esté compuesta por gente que ha experimentado la obra de salvación. ¿Y cómo la iglesia sella la obra de salvación? ¿Cuál es el signo visible que la iglesia utiliza para decir, te creemos, creemos tu profesión de fe? Por testimonio visible. Creemos tu profesión de fe. ¿Cuál es ese sello que pone la iglesia? El bautismo. Esa es la lógica que están manejando los bautistas. Miremos otra vez lo que dice Jeremías 33:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Nota lo que está diciendo aquí Jeremías? ¿Qué va a hacer Dios? Va a escribir la ley en la mente y va a escribir la ley en el corazón de todos los que pertenecen a ese pueblo, no de algunos, sino de todos los que pertenecen a ese nuevo Israel, la iglesia. Estas palabras están citando el deseo de Moisés, que está en Deuteronomio 5:29, que es este. No busquen Deuteronomio, se lo leo. Miren lo que Moisés dijo en Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días de mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Ven cuál era el anhelo del antiguo pacto? El anhelo acá expresado por boca de Moisés y es Dios hablando. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y me guardasen? Todos los israelitas, porque entre Israel había gente que temía a Dios, pero el deseo es acá. ¿Quién diera que estos israelitas, todos estos israelitas, todos en conjunto, me temieran a mí y que guardaran todos los días mis mandamientos? Y que no solo ellos, sino también sus hijos, que sus hijos me temieran a mí. Ese es el deseo. Y Moisés también expresa un deseo parecido en Números 11:29, se lo leo. Es este deseo. Y Moisés le respondió a Josué. Viene y le da la queja a Josué a Moisés, y la respuesta de Moisés es esta: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre todos. ¿Ven cuál es el deseo expresado por el propio Moisés en el Antiguo Testamento? O sea, el deseo de Moisés no es, ojalá la gente conociera a Dios. Ojalá la ley estuviera escrita en el corazón de la gente. O que la gente profetice. El deseo de Moisés es, ojalá todo el pueblo de Dios tuviera esa experiencia. Todo el pueblo de Dios. Porque en Israel no todos tenían esa experiencia. Solo algunos dentro de Israel. ¿Cuál es la respuesta entonces del nuevo pacto a ese anhelo que está en el propio antiguo pacto? La respuesta del nuevo pacto, como leímos en Jeremías, es: todos me conocerán. Mi ley estará escrita en el corazón de todos. Y todos en este nuevo pacto, todos son profetas de Dios. No porque acá andemos hablando en lenguas, sino porque todos proclamamos las maravillas de Dios a un mundo incrédulo. Todos los verdaderos creyentes somos eso. ¿Lo notan cómo el nuevo pacto cumple esos anhelos del antiguo pacto? Y miren, el propio Moisés entonces entendía que la circuncisión física que se aplicaba a un niño en Israel solo era señal de la necesidad que ese niño tenía de una obra en el corazón, de la circuncisión del corazón. Circuncidad, les dijo Dios a través de Moisés a los israelitas: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En Deuteronomio capítulo 10. ¿Notan? ¿Qué señalaba la circuncisión en Israel? ¿Sabe qué señalaba? Que necesitaban una circuncisión de corazón. Digámoslo así: cada vez que un niño israelita veía la circuncisión como una marca en su cuerpo, era una marca física y visible en su cuerpo, ese niño debería decir: yo necesito experimentar la obra de regeneración, porque ese niño seguramente no era regenerado. Entonces,
Mire la explicación que Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 15, da de la circuncisión y el bautismo. ¿Cuál es la relación entre circuncisión y bautismo? Porque estamos hablando del bautismo, ¿no? ¿A quién debería bautizar una iglesia? Dijimos solo a personas que profesen públicamente la fe en Cristo y acompañen esa profesión con una vida de obediencia a Cristo. Mire lo que dice Colosenses 2, 9 al 15. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y mire la aplicación de Pablo. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Ven a qué asemeja Pablo acá? Bautismo y circuncisión. Miren el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A qué es equivalente el bautismo, según este texto? Y la respuesta es clave: a la circuncisión, pero no a la circuncisión física. Pablo no dice que es la circuncisión física, dice que es la circuncisión del corazón. O sea que el bautismo no es equivalente a la circuncisión, hermanos. ¿Sí me hago entender? Si nosotros creemos que el bautismo es equivalente a la circuncisión, entonces resulta que la circuncisión en el antiguo pacto era aplicado a los niños varones de los israelitas. Y entonces deberíamos aplicarle el bautismo a los hijos de los creyentes. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que el bautismo representa la circuncisión del corazón. Por lo tanto, ¿a quién debemos bautizar? A aquellos que han experimentado la circuncisión del corazón. O sea, el nuevo nacimiento, como Pablo lo explica acá. Por eso entonces somos una iglesia bautista, creemos eso. Vamos a aplicar el bautismo a esas personas que profesan fe en Cristo y acompañan esa profesión con obediencia a Cristo. Y en cuarto lugar, ya para terminar, hermanos, cada iglesia local está llamada a representar fielmente este modelo. Si es a la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo, ¿qué es la iglesia local? ¿Sí me hago entender? Esta es una realidad de la iglesia universal de Cristo, del cuerpo de Cristo. Es un cuerpo compuesto solo por gente salva, solo por gente regenerada, ¿cierto? ¿Qué es la iglesia local? ¿Saben qué es la iglesia local? Debe ser una representación fiel de lo que es la iglesia universal, ¿o no? La iglesia local no es la iglesia universal, pero la iglesia local, cada iglesia local está conformada por personas que hacen parte de la iglesia universal, y es nuestro deber representar visiblemente en esta iglesia local las realidades de la iglesia universal. Si en la iglesia universal no hay ni un colado, todos los que entran allá son gente verdaderamente regenerada, ¿cómo debería ser la membresía de una iglesia? Otra vez insisto, hasta donde nos es posible, porque nosotros no tenemos un escáner acá de Espíritu Santo. Las evidencias. Por eso nosotros tenemos membresía en esta iglesia local. Por eso nosotros tenemos unos requisitos de membresía bíblicos, no inventados por nosotros, pero buscando que las personas que pertenezcan a esa membresía sean genuinamente convertidos, hasta donde es posible para nosotros ver eso. Porque de esa manera entonces nosotros representamos fielmente a la iglesia universal. Y hermanos, en eso consiste la gloria de una verdadera iglesia. Benjamin Kidd dice, que fue uno de los escritores de la Confesión de Fe en 1689, en el libro La gloria de una verdadera iglesia, dice que la gloria de una verdadera iglesia es que está compuesta por piedras vivas
y que su fundamento es la piedra viva, Jesucristo. ¿Y sabe cuándo una iglesia local va a ser gloriosa y hermosa? Cuando está compuesta por gente verdaderamente regenerada. En la medida que una iglesia local tenga más gente no regenerada, entonces esa gloria deja de brillar, esa gloria se pierde. Pero si una iglesia local está compuesta por mayoría de personas regeneradas y que están proclamando el evangelio, a los no creyentes que llegan acá, los contagian del evangelio, esa iglesia va a brillar la gloria de Cristo a las naciones. Va a ser una iglesia que eficazmente proclama el evangelio. ¿Por qué hay tanto descrédito del evangelio hoy en día? No es porque las iglesias, así llamadas iglesias, están compuestas por mayoría de gente no regenerada. Ese es el problema. Simplemente ese es el problema. Déjeme terminar aplicando esto de una manera concreta. Primero, a los no creyentes que están acá y están escuchando este sermón. Evidentemente, el llamado al no creyente es a que haga parte del pueblo de Cristo, a que haga parte de esta gloriosa esposa de Cristo, la iglesia de Cristo del nuevo pacto. Y hay una manera de ser parte de esa iglesia gloriosa. Esto no es un exclusivismo para mal, es un exclusivismo para bien, ¿lo notan? Y al no creyente esto es un llamamiento claro, necesitas la obra de regeneración en tu corazón. No es que queremos excluirte del pueblo de Cristo, es que te estamos haciendo un llamado urgente a que creas en Jesucristo como Salvador y experimentes la obra de regeneración para que pertenezcas al pueblo de Cristo. Porque solo así preservamos la pureza de una iglesia y solo así brilla la gloria de una iglesia. Ese es el punto. Y para nosotros los creyentes, el llamado es simple y sencillo. Entendemos la importancia de ser el pueblo de Cristo, de ser el pueblo del nuevo pacto. No somos el Israel del antiguo pacto. Cuando leamos el Antiguo Testamento no leamos eso, y lo he hecho aplicándoles a Amós, no leamos eso diciendo, y así somos nosotros igual de terribles, qué tristeza, igual que Israel nosotros. No, ese era el pueblo del Antiguo Pacto, nosotros somos el pueblo del Nuevo Pacto. No somos Israel. Israel era así porque es que era un pueblo mixto. Nosotros debemos procurar ser una iglesia compuesta por gente regenerada. Y si nosotros nos decimos ser creyentes por profesión de fe, decimos creer en Jesucristo, entonces que eso sea claro por las evidencias de nuestra vida. Para que no representemos el Israel del Antiguo Pacto. Representemos el Israel del Nuevo Pacto. Ese Israel del Nuevo Pacto es precioso, glorioso, maravilloso. Porque el Mesías ha garantizado que ese pueblo esté compuesto por gente totalmente regenerada. Por eso es importante para nosotros la membresía. La membresía no es un certificado de salvación. Nunca lo piensen así. Porque hay gente que no es miembro y es salva. Y hay gente que es miembro y no es salva. La membresía no es un certificado de élite. No es una élite en la iglesia. La membresía es un llamado a vivir responsablemente para la gloria de Cristo en compañía de mis hermanos, y delante de ellos me comprometí a eso, para que esta iglesia brille con la gloria del nuevo